¿Qué onda? Buenas noches, buenas tardes, buenos días de donde me estén viendo. Les voy a contar un poquito sobre Argentina, ya que es la semana de las lenguas. Tengo acá mi chuletita, ¿de acuerdo? Mi celular, para que sepan un poquito que no estoy acá como que texteando, qué sé yo. No se preocupen. Vale, empezamos. Bueno, les doy la bienvenida a mi pieza. Estamos acá en mi pieza, re blanco todo, ¿de acuerdo? Voy a estar hablando de qué es lo que se come en Argentina, la gastronomía, qué hacemos normalmente, alguna fiesta. Voy a explicar alguna fiesta muy importante, algunas palabritas así lindas que decimos, no, una no tan linda, insulto. Ya saben que los argentinos cuando insultamos le tiramos allá, bueno, decimos de todo. En fin, vamos a empezar. Pues bueno, empezaremos con la gastronomía, que es lo que más nos gusta a todos, obviamente. El mate es algo muy de Argentina, obviamente, ya lo vieron, es un cosito. Juntaré por acá una imagen de lo que es el mate, tiene la bombilla. Le decimos nosotros, vos, si capaz andás a cualquier sitio, estaremos con nuestro cosito y nuestro matecito, siempre, obvio, a cualquier hora, sea el día, sea la noche, cualquier hora, siempre nos viene de gusto, no sé, nos re gusta el matecito, siempre entra bien, está muy bueno, es una cosa muy de Argentina. Después tenemos, obviamente, las empanadas. Ya por acá hay muchos sitios así de empanadas, junto acá unas cuantas. Además los alfajores es un dulcecito re bueno de allá de Argentina. Si van alguna vez a Argentina tienen que probarlo, por favor. Está re bueno, está increíble. Amamos, nos encanta. Después tenemos obviamente nuestro asadito, los asaditos que hacemos nosotros, por ejemplo, ponerle un domingo hacemos un asadito con la familia. Les pongo por acá otra imagen, esta paleta blanca nos ayuda mucho a hacer de canvas. Re bueno el asadito, amo, me encanta cuando estoy con la familia, amamos tomarnos un matecito con el asadito, qué sé yo. Amamos comer en cualquier sitio, pero en Argentina en ningún lado, chicos. Bueno, después de hacer un poco de repaso de lo que son las comidas, también se hace ¿qué más? La milanesa, por favor. Acá le dicen carne rebozada, si no estoy mal equivocada, pero nosotros le decimos la milanesa con el puré de papas, re bueno, por favor. Diosito, qué rico. Nos encanta, está muy bueno. Punto imagen por acá de nuevo. Si ven que estoy mirando para allá es que se me complica, se me arma el quilombo. Ahora hablaremos de esa expresión, porque tengo acá la cámara, qué sé yo, no soy profesional, ¿de acuerdo? Así que por favor no me lo tomen en cuenta. Una hace lo que puede en su pieza con un móvil, un Android, qué sé yo. Bueno, en fin, que me voy. Bueno, para nosotros el fútbol es una cosa que nos encanta, ¿de acuerdo? Me aparto para juntar mis imágenes. El fútbol nos encanta. Messi, Maradona, nuestros ídolos, amamos siempre. No sé si han visto este video de nosotros en el obelisco, celebrando siempre. El fútbol, amamos el fútbol, nuestra pasión, es nuestro Dios, por decirlo así. Aparte de ser Messi, amamos el fútbol. Argentina está muy popular. Y hablando también de movimientos, de deportes, qué sé yo, también tenemos el tango. El tango es una danza popular también allá de Argentina, muy linda. Y hablando de festividades, vamos a hablar un poquito de lo que son las fiestas. Amamos las fiestas, los argentinos amamos la fiesta, la rumba, como ustedes le digan. Tenemos el Lollapalooza, que es un festival de música que se hace más o menos en verano, donde vienen muchos artistas around the world. Vienen, qué sé yo, los más populares argentinos, Nati Peluso, Duki. Trueno no sé si es argentino. Déjenme hago mi research. Ok, hice mi research, sí es argentino, obvio, yo lo escuché mucho. Pero viste cuando decís, esta persona es de acá, ¿de dónde es? Y siempre lo supiste. No sé, una se inventa cualquier cosa. Ok, aparte de Lollapalooza, que es un festival re bueno de Argentina, acude muchísima gente. También tenemos la fiesta internacional del asado, muy buena también, donde presentan sus asaditos, la carne, etc. Y después tenemos el carnaval de la quebrada de
Humahuaca. Disculpen, mi pronunciación es horrible, suena horrible, lo siento. Es uno de los más populares de Argentina. Es una mezcla entre tradiciones impuestas durante la colonización española y las originarias de los indígenas de la zona, la mayoría vinculadas con la tierra de Pachamama. Buen nombre, repiola. Durante el primer día las comparsas acuden al monte para desenterrar al diablo, una figura clave en estas fiestas que se vuelve a enterrar al terminar el carnaval. Esto es un poco como acá en España, fiesta de la sardina, qué sé yo. La música y los bailes se prolongan durante toda la noche. Entonces, acá les adjunto imágenes del carnaval muy bueno. También se ve en Argentina por estas festividades. Está muy lindo. Es un poco la historia, disculpen. Y pues bueno, la música, los bailes, toda la noche estamos bailando, siempre, siempre. Perfecto. Pues miren, ya tenemos lo que son las fiestas, la gastronomía muy buena. Hay muchísimas cosas por ver en Argentina, el obelisco es lo más importante, qué sé yo, muchísimos sitios. Acá les adjunto algunas imágenes. ¿Qué más tenemos? Bueno, el tema de saludar. Nosotros con 2 besos saludamos, nos encanta, siempre decimos qué onda, cómo vas. ¿Qué onda? Equivale a cómo estás. Eso es más para un pibe, es informal, más como entre la gente no sé, de los amigos, de los conocidos, más que onda, saludos, besitos, qué sé yo, amamos mucho, hablamos mucho, nos encanta y somos también muy, muy queridos, no sé, qué sé yo. Y bueno, esas son más o menos las tradiciones. ¿Qué más? Re buena onda decimos cuando es una persona maja, que se dice acá. ¿Qué más? Tengo acá toda mi lista de cositas. Vale. Hay muchas cositas que nosotros decimos, tipo palabras, ¿de acuerdo? No es lo mismo decir algo en España que en Argentina. Algún ejemplo es la media luna. La media luna es lo que se llama acá el croissant porque tiene la forma de una luna media, como si fuese, ¿no? Entonces, si escuchas a algún argentino decir media luna, eso se refiere al croissant. Entonces, cuando te digan, poneme una media luna, no dicen un croissant. Capaz igual lo dicen porque igual, yo qué sé yo, del sur si lo dicen, no sé, ¿de acuerdo? Pero si es media luna, es un croissant, ¿de acuerdo? Dije mucho de acuerdo, ¿no? Perfecto. Después tenemos lo que es auto. Auto acá no se le dice, acá se le dice coche. Cosito, yo reuso lo de cosito. Cualquier cosa, esto, un cosito, lo otro, un cosito. Es como un recipiente, es como, en vez de decir, cuando no te sale la palabra, decís el cosito y ya te entienden porque ya saben, lo están viendo, ¿de acuerdo? Entonces, digo mucho de acuerdo, disculpen. Ay, soy horrible comunicándome. Che, es una muy buena expresión también. Tipo, che, ¿qué haces? O che, ¿qué onda? ¿Cómo están? Es como olé, más o menos, así. La misma, same thing, más o menos. Chabón, pibe, esto se dice más informal también. Cuando hay algún amigo de la escuela, qué sé yo. Todo más coloquial, digamos, ¿no? No le puedes decir a un hombre mayor, tipo, ¿qué onda, pibe? Él te va a contestar, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo si soy más mayor que vos? Teneme un poco de respeto, ¿no? Bueno, se armó un quilombo, la expresión que utilicé antes para decir que todo esto era un quilombo. Es para decir, en Argentina decimos, se armó el quilombo cuando es como un escándalo, un estrés. Se armó el quilombo, por ejemplo, ponele que hay 2 personas que están peleándose en la calle, en la vereda, están peleando en la calle y decís, ¡ay, se armó el quilombo! Este le dijo lo otro, le dijo pelotudo, le dijo boludo. Otra expresión informal para insultar, por decirlo así, pelotudo, boludo, lo que se escucha más. Y algo muy curioso, cuando los argentinos estamos re enojados, estamos re enfadados, siempre decimos, por ejemplo, andate al carajo, pelotudo, mi amor. Siempre decimos como que insultos así como, siempre muchas palabras, usando muchas palabras. Valija, lo que se puede usar como maleta. Lo que es ropa, hay muchísimas expresiones. Por ejemplo, medias, playera. Las medias son los calcetines, la playera es la que es la camiseta, la campera es la chaqueta.
limpieza, como ya lo mencioné, en la habitación. Y estas son algunas de las palabras, hay muchísimas. Y también lo que usamos es re caro, re feo, por ejemplo, cuando es algo, no siempre malo, obvio, algo que también decimos. Cuando decimos algo muy, reemplazamos el muy por el re. Re bonito, re lindo, re espectacular, re feo, re horroroso, qué sé yo, ¿no? Perfecto. Disculpen, mucho perfecto, por Dios. Ok, pues ya lo tendríamos. Esta es más o menos un poquito del resumen de lo que es las tradiciones de Argentina, algunas palabras, alguna gastronomía, etc. El carnaval es lo más importante, espero que les haya gustado. Si alguna vez van a Argentina, tengo acá un mapa, by the way. Este es el mapita de Argentina, re lindo por acá, podemos observar. Esto es de una agencia de viajes del Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina, ¿de acuerdo? Y tienen acá lo que es el Bariloche, déjenme les muestro. Miren, tienen lo que es el asadito, esto es lo que les comentaba antes, la carnecita, re bueno. Ya tenemos carnes naturales, la cascada, re lindo. El Bariloche, re famoso en Argentina. Y este es el obelisco que les dije. Y acá, pues bueno, tenemos esto que es de, si quieren llamar, esto es de turismo. Y miren acá, tienen lo que es el mapa. Tienen la zona esta de Argentina. Ok, pues ya tendríamos, espero que les haya gustado. Siempre les recomiendo en Argentina, la gastronomía re buena, las fiestas son muy buenas, la gente muy buena onda, como comentamos. Y nada, espero que les haya gustado. Buena semana de lenguas, espero que aprendamos mucho sobre las culturas, hay muchas culturas alrededor del mundo, muchas expresiones diferentes, muchas costumbres diferentes. Así que nada, espero que les haya gustado. Y una nota, no soy de Argentina, pero hago el acento argentino. Sí, yo soy de aquí de Cataluña, pero hago el acento argentino. He practicado a base de ver vídeos y de... pues uno se informa, ¿no? Una vez bloguecitos, esto de YouTube. En fin, un beso, muchas gracias.